Hola, buenas tardes a todos. Esta es la tercera clase virtual que estaba programada. Es a modo de cierre de todas las clases que veníamos hablando. Primero las presenciales, que tuvimos una charla sobre fisiología de la ventilación mecánica. En las otras clases virtuales también hablamos un poco de los modos ventilatorios, de un montón de cuestiones y de conceptos de ventilación protectiva que son sumamente importantes. Y ahora vamos a hablar de las maniobras de reclutamiento alveolar. Seguramente las escucharon en quirófano, las han visto a aplicarlas o las han aplicado ustedes, y hay ciertos puntos que hay que tener en cuenta y por eso vamos a tener esta charla el día de hoy. Vamos a hacer una introducción, una breve introducción, los objetivos de la clase, unas consideraciones claves o puntos a tener en cuenta, el procedimiento de la maniobra en sí, ¿sí? Que no es simplemente tan al azar como creen que es o como la he visto o como me la han enseñado en quirófano. Sí, hay que tener ciertas consideraciones eh, y conclusiones, ¿sí? Como para finalizar. Como le decía, los objetivos de esta clase son explicar el propósito y el proceso de las maniobras de reclutamiento en pacientes con colapso alveolar, ¿sí? Y también identificar las indicaciones y las precauciones a realizar la maniobra. No es para hacerla a todo el mundo. Muy bien. Se necesita, obviamente, un diagnóstico previo que identifique su beneficio y un monitoreo cercano, ya que no son procedimientos inocuos. Necesitamos tener un conocimiento básico de la relación de ventilación-perfusión de la BQ, ¿sí? Y la interacción corazón-pulmón, que es lo que habíamos hablado en las otras clases virtuales. Eh, la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Como está representado en ese dibujo, en ese esquema, es un esquema de West, del anestesiólogo, sí, que lo que representa es las diferentes zonas del pulmón no están 100% ventiladas y aireadas en la misma proporción. Significa, sí, que en la zona 1 va a haber una mayor ventilación, pero no tanta perfusión. En la zona del medio, en la zona 2, es donde relativamente en pacientes normales, en circunstancias normales, es donde tenemos una adecuada relación BQ, ¿sí? Y en la zona más declive, que es la zona 3, ahí es donde aumenta por la misma gravedad, hay una mayor perfusión y no tan buena aireación. Lo cual significa que no todos los alvéolos van a estar ventilados todo el tiempo en las mismas circunstancias, ¿sí? Entonces, es importante que recordemos eso desde la fisiología, ni hablar si el paciente está en decúbito dorsal, como ocurre en la mesa de quirófano en nuestro trabajar diario, ¿sí? Ahora, ¿cuándo debemos aplicar las maniobras de reclutamiento? Para eso tenemos que hacer un diagnóstico de shunt, y el diagnóstico de shunt se hace con el test del aire. El test del aire se hace una vez el paciente que está intubado, ¿sí? Se le pide al paciente, se le ventila al paciente con la FIO más baja posible, ¿sí? Eso puede ser, lo idealmente sería un 21%, pero si el paciente estaba ventilado con 50 y le bajamos a 40% y ya empieza a desaturar, significa que, que no hay una buena relación BQ, es decir, hay zonas donde hay un shunt y el aire no está pasando y hay sangre desoxigenada donde no se produce la hematosis. Hay alvéolos donde no producen hematosis. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es ir bajando paulatinamente la FIO, ¿sí? Y mantenemos la FIO más baja posible, ¿sí? Como les dije, idealmente sería un 21%, pero si no, se puede hacer con 30 a 35, ¿sí? Lo que nos dé el ventilador y el paciente. Ahora, tenemos que saber que hay ciertas indicaciones y contraindicaciones para la maniobra. Como decía, que haya un shunt es la indicación primera, ¿sí? Que haya un shunt intrapulmonar,
que tengamos que tratarlo, que haya síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿sí? Que en pacientes por ahí que tengan neumonía, en pacientes que vienen por una cirugía de tórax, por un empiema, o un derrame pleural, pacientes con bulla, ¿sí? Entonces hay que tener ciertas indicaciones, como pueden ser, como dije, las neumonías, colapso, eh, ciertas situaciones intraoperatorias y específicas que pueden ser en ventilación con pacientes con neumoperitoneo, ¿sí? En pacientes obesos, y también en ventilación mecánica prolongada. Esos pacientes que vienen de la terapia intensiva, que vienen sin un respirador de apoyo, que con la bolsa de bambú, a lo que da, a la FIO que da, sin PIP, ¿sí? Esos pacientes estoy 100% segura de que tienen algún grado de colapso. Ahora, las contraindicaciones son inestabilidad hemodinámica, ahora vamos a hablar un poco más de eso, la lesión pulmonar grave con riesgo de barotrauma, que puede ser neumotórax sin tratar, por ejemplo, que es lo que dice abajo también, la hipertensión intracraneal no controlada y cirugía torácica. Eso lo puse con signo de pregunta porque no está bueno reclutar un paciente que está en decúbito lateral con el hemitórax abierto o con el uniport o los puertos del BAT, ¿sí? Porque vamos a sobredistender el pulmón sano, el pulmón que está abajo y el pulmón que le está dando todo, para tratar de recuperar el pulmón que está arriba, que no va a ser tan eficiente esa maniobra, ¿sí? Por una cuestión de presiones, toda la presión va a ir, digamos, vamos a tratar de reclutar a un paciente un pulmón declive, que es el que está apoyado sobre la camilla, que tiene un aumento de presiones y no va a ser efectiva la maniobra. Ahora, si el cirujano está terminando la maniobra, está terminando la cirugía o nosotros antes de lateralizarlo lo queremos reclutar, perfecto, ¿sí? Pero no durante la cirugía, no tiene indicación porque no sería efectiva la maniobra y solamente estaríamos sobredistendiendo al paciente. Bueno, ahora sí, hablemos un poco de la maniobra, ¿sí? Que tiene sus indicaciones. Como les decía, tienen que tener una máquina, un respirador, que les permita ventilar al paciente en presión control y no en PLV, que es algo similar a presión control. Necesitamos manejar bien las presiones, ¿sí? La configuración de la relación IE, o sea, inspiración-expiración, tiene que ser 1-1, por lo menos para empezar. Cuando estén más avesados y tengan muchas prácticas, sí pueden hacerlo en 1-2 o 1-3 para darle más tiempo a la expiración, ¿sí? La PIP inicial es la que dejamos de inicio cuando conectamos al paciente, y la FIO es, como les dije antes, es la que nos dio en el test del aire, ¿sí? La FIO más baja que pueda bancarse el paciente. Puede desaturar durante la maniobra, eso es lo que también necesito que entiendan, que puede desaturar el paciente, pero es una desaturación leve y que va obviamente a mejorar a medida que pasan las maniobras y los ciclos respiratorios, ¿sí? En esa imagen podemos ver cómo en las zonas la línea roja más alta, ¿sí? Tiene una línea normal y, digamos, es bien perfundido y bien ventilado. La zona en que dice área colapsada por exudado es reclutable, ¿sí? Es la zona que por la presión externa del pulmón, del parénquima, por justamente que tiene un exudado, colapsa el alvéolo. Pero es reclutable, ¿sí? Se puede hacer algo para mejorar esos alvéolos. Ahora, las zonas de declive en este pulmón, que ya son ocupadas por exudado, que ya tienen una neumonía, que tienen un proceso activo, ya no podemos mejorarlas, ¿sí? Porque por más presión que metamos, hay una masa que es el exudado que está intraalveolar y eso no podemos mejorarlo. Con la ventilación mecánica, sí podemos hacerlo con corticoides, antibióticos, diuréticos, depende del caso, ¿sí? Ahora hablemos de la maniobra, ¿sí? Como decíamos, necesitamos que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿sí? Porque en la primera fase, que es el preacondicionamiento hemodinámico, tenemos que asegurarnos que el paciente va a poder
mantener su hemodinamia sin tener en cuenta el aumento de las presiones intratorácicas. Nosotros vamos, dependiendo del paciente y dependiendo la contextura, el neumoperitoneo, la situación clínica, la edad, ¿sí? Muchísimas condiciones. Si tiene un patrón restrictivo o obstructivo, depende, ¿sí? Tenemos que saber que nosotros vamos a aumentar las presiones en la vía aérea y eso va a tener una repercusión hemodinámica. Si nosotros no tenemos un paciente estable hemodinámicamente, no podemos y no debemos reclutar un paciente. ¿Cómo se hacen las maniobras de reclutamiento? Como les decía, hay que mantener una PIP, ¿sí? Y ir aumentando la pico. Depende de la máquina que tengan, van a ir aumentando simplemente la PIP y les va a aumentar directamente la pico, ¿sí? O en el otro van a tener que subir las dos. Eso fíjense como tarea en sus máquinas, en las máquinas que tengan en cada quirófano para ver cómo se ventila con esa máquina, ¿sí? Lo importante de acá es mantener la presión de trabajo o el DP o el delta P, ¿sí? Que debería ser, como habíamos visto en las clases anteriores, para mantener una ventilación protectiva, ¿sí? Que tiene que ser menor a 25, ¿sí? Entonces, manteniendo la delta P, la DP, la presión de trabajo, vamos a ir aumentando la PIP, ¿sí? Y la PICO. ¿Cuándo? Tiene que ser una maniobra escalonada, ¿sí? Con la FIO baja, ¿sí? Vamos a ir subiendo paulatinamente la PICO, perdón, y la PIP, ¿sí? Vamos a esperar más o menos 5 o 6 ciclos, que son los necesarios para que el pulmón se acondicione a esas nuevas presiones. Podríamos hacerlo en menos, pero no estaríamos seguros de que el pulmón pueda reclutar todas las unidades alveolares en ese ciclo. Entonces, y podríamos hacerlo más largo, pero no sería necesario, ¿sí? Entonces no vamos a terminar nunca nuestra maniobra, que debería ser algo rápido. Entonces, una vez que hacemos 5 ciclos, aumentamos manteniendo la ADP, ¿sí? Aumentamos la pico y esperamos otros 5 ciclos. Así, ¿hasta cuándo? Hasta que el paciente sature lo mejor posible, ¿sí? Manteniendo la FIO baja, como había dicho. Cuando encontramos, digamos, la presión de apertura, que es la mejor PIP, con la mejor pico, sí, la mantenemos ahí durante 10, 12 ciclos y respiraciones y vamos a ir bajando paulatinamente y escalonado, sin nada de bajar de a 5, de a 6 la PIP, ¿sí? Es porque tenemos que encontrar la presión de cierre, que es, digamos, ahí donde está donde dice la titulación de PIP, ¿sí? Vamos a ir bajando relativamente, siempre manteniendo la presión de trabajo. En esa etapa ustedes van a ver que con menores presiones pueden conseguir un mejor volumen tidal, ¿sí? Eso siempre es así. Entonces, porque al abrir más unidades alveolares van a necesitar menos presión para manejar, ¿sí? ¿Cuándo se van a dar cuenta que llegaron a la presión de cierre? Porque va a haber una leve desaturación, ¿sí? De 1 punto, 2 puntos, por eso es necesario que vayan con mucha paciencia, bajando despacio la PIP. ¿Qué pasa cuando llegan a la presión de cierre? Lo que van a hacer es hacer de nuevo una reapertura de los ciclos, ¿sí? Y van a volver a subir la PIP y subir la pico 1 o 2 puntos, ¿sí? Hasta que vuelva a saturar bien el paciente. Vuelven a subir un poquito más, ¿sí? Que es ahí donde dice la reapertura. Y esa va a ser, ahí se van a mantener, ¿sí? Entonces, una vez que lo abrieron, mantienen ahí y pueden bajar, ¿sí? Sin bajar, por ejemplo, hasta la presión que les había dado la presión de cierre, ¿sí? Toda esta maniobra no debería tomarle más de 5 o 7 minutos, siempre que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿sí? Para eso pueden usar vasoconstrictores o infusiones de noradrenalina o bolos de noradrenalina. Fíjense que a veces el paciente necesita volumen, a veces necesita inotrópicos vasoactivos. Eso es dependiente, digamos, de la hemodinamia y del estado de cada paciente. Resumiendo, ¿sí? El reclutamiento alveolar controlado
mejora la oxigenación. Eso hay muchísimos artículos, yo les voy a dejar 2 en bibliografía para que puedan leerlos, y hay muchas formas de explicarlo, pero básicamente lo que está aceptado mundialmente es esta maniobra de reclutamiento, que es una de las maniobras que nos enseña el doctor Tussman, Gerardo. No, no es un procedimiento inocuo, ¿sí? Hay que monitorizar siempre y evaluar la hemodinamia, la saturación, el estado general del paciente, ¿sí? Y se realiza en pacientes hemodinámicamente estables y con indicación específica. No todos los pacientes necesitan reclutamiento apenas inician su ventilación mecánica, ¿sí? Debemos ser selectivos con nuestras maniobras. Nada es inocuo en el quirófano. Se recomienda, sí, que las primeras veces que hagan las maniobras o que, o que las decidan o las sugieran, sí, siempre las hagan bajo supervisión y con un equipamiento adecuado. Como les dije, fíjense con qué máquinas trabajan, si tienen capnografía volumétrica, si funciona el oxímetro, sí, que sea un paciente estable, nada, eso, que tenga una bombita de Nora al lado, y el ajuste de PIP es al nivel óptimo para evitar la sobredistensión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo me puedo pasar de presiones y sobredistender el pulmón, y eso también se va a ver reflejado en un aumento de las presiones, pero una disminución del volumen. ¿Sí? Y como sabemos, la sobredistensión pulmonar también causa la liberación de un montón de mediadores de inflamación, ¿sí? Y puede causar a la larga barotrauma. Así que si no tienen, espero que tengan muchas dudas, los leemos en el foro. Muchas gracias.